Muy buenas tardes. Quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que nos concede para desarrollar la palabra que Él nos tiene a todos nosotros. También quiero agradecer enormemente a todas las personas que me saludaron para mi cumpleaños. Mil gracias por el cariño, por el impulso que me dan para seguir adelante estudiando la palabra del Señor. Vamos a ir inmediatamente al Salmo 115, 2 y 3. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que existe fue hecho por Él. Como podemos ver, se trata de una pregunta y la respuesta está en el mismo versículo. Y el título de este tema es ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Pasamos a analizar ahora la palabra del Señor. Esta pregunta la hacen frecuentemente los que leen muy poco la Biblia, aquellos que ignoran el poder u omnipotencia que tiene Dios. En el Salmo que acabamos de leer, ahí está la pregunta: ¿dónde está ahora tu Dios? Y la respuesta: nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que existe fue hecho por Él. Entonces podemos entender a través de la palabra del Señor que nuestro Dios está en los cielos, porque así lo dice la palabra. En el Salmo 47:8 también nos da una respuesta a esta pregunta. Dice: reinó Dios sobre las naciones y se sentó sobre su trono. Isaías 66:1 dijo Dios: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Ahora, no debemos nosotros olvidar que Dios es omnipresente, que está en todas partes a la misma vez. Y entendiendo esto, veremos que Él decide qué hace, dónde va, dónde está, porque Él determina el tiempo que le corresponde a Él. Y en su perfecta soberanía, Él dispone todas las cosas, de manera que Él hará conforme decida. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39 dice: aprende, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Entonces quiere decir que Él tiene todo el dominio allí en el cielo y tiene todo el dominio también en la tierra. Muchos
muchos se preguntan en estos momentos y dicen, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? El Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Quiere decir que Dios nos está mirando. Y luego dice el Salmo, y sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Entonces quiere decir que no solamente nos mira, sino que también nos escucha las peticiones, las necesidades que le presentamos a nuestro Dios. Él está siempre dispuesto a socorrernos. Hay un detalle importantísimo en nuestro Dios. Dice en Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y esto lo confirma el salmista David en el Salmo 4:8. Jehová se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación. Bendito sea nuestro Dios, que Él está dispuesto para cuidar, proteger y librar a sus hijos. Nuestra pregunta es, ¿dónde está Dios? El salmista dice en el Salmo 91:15, nos dice a nosotros, me invocarán, que quiere decir pedir a Dios con ruego. Yo le responderé, con Él estaré en la angustia. Entonces entendemos que cuando estamos afligidos, Dios está con nosotros. Entonces la pregunta que nos formulamos, ¿dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Aquí está la respuesta. Afligidos, angustiados, y Dios está con nosotros. Él no se distrae. Él no se duerme, dice el que guarda de Israel. Esto lo vemos por la palabra de Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Daniel fue echado al foso de los leones? ¿Dónde estaba Dios? Con Daniel, dentro del foso de los leones, cuidando y guardando a su amado hijo, Daniel. Vemos nosotros que Daniel mismo le dijo al rey Darío cuando le preguntó, ¿tu Dios te ha podido librar de la boca de los leones? Y Daniel le respondió y le dijo, sí, Él tapó las fauces de los leones para que no me hicieran daño. Entonces Dios estaba dentro del foso de los leones, guardando, librando y abrigando a su hijo Daniel. Otra pregunta, ¿dónde estaba Dios cuando los jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, fueron echados al horno de fuego? ¿Dónde estaba Dios? Estaba dentro del horno de fuego junto a estos tres hijos de Él. De manera que vamos entendiendo nosotros. Nabucodonosor, ahora el rey
va a ver aquellos 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, y cuando los ve, se espanta y dice: ¿no fueron 3 varones los que echaron en el foso, o sea, en el horno? Entonces vemos que él dice: porque hay 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Por cierto, no se equivocó. Era precisamente Dios que estaba dentro del horno de fuego con estos jóvenes judíos. Podemos entender nosotros que estando Dios con ellos, nada les ha ocurrido. Porque dice que ni aún el cabello de su cabeza se quemó. Y cuando ellos salieron del horno ardiendo, no había ni olor a quemado en ellos. Entonces Dios estaba con ellos e hizo el milagro. Tenemos nosotros acá en la palabra del Señor que al ver el rey Nabucodonosor tan grande milagro, porque dice que a estos 3 jóvenes hebreos los echaron amarrados al horno de fuego. Y al ver Nabucodonosor que no se habían quemado, ni había ocurrido nada con ellos, sino un milagro grande de Dios, es que tuvo de ahí en adelante mucha consideración con estos jóvenes judíos. Quiero hacer un paréntesis aquí. Yo digo a estos jóvenes Ananías, Misael y Azarías. Pero en Daniel 1:7 dice Misael, Sadrach, Mesac y Azarías, dice en la palabra del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Que Nabucodonosor, cuando llevó a los judíos cautivos a Caldea, allí en Babilonia, es que les cambió nombre y les puso nombres idólatras a estos 3 jóvenes judíos. Y vemos que a Ananías le puso Sadrach, a Misael le puso Mesac y a Azarías le puso Abednego. Entonces, si usted piensa y dice, la pastora se equivocó, no me he equivocado, sino que fueron cambiados los nombres de estos varones. Continuamos. ¿Dónde estaba Dios cuando los marinos echaron al agua al desobediente Jonás, que se lo tragó un gran pez? Dios estaba dentro del pez cuidando a su desobediente hijo, para que nada le aconteciera, nada sufriera Jonás. Por eso tampoco sufrió ningún daño, porque Dios cuida a sus hijos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Dónde estaba Dios cuando Jeremías, el profeta de Dios, fue echado a la cisterna con lodo o al pozo con lodo por entregar mensaje al pueblo, mensaje de Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dentro del pozo, cuidando y guardando a su hijo Jeremías. Porque cuando lo llamó para el ministerio profético, le dijo: no temas en nada,
porque yo estaré contigo para librarte. Entonces estaba allí con Jeremías. Cuando el pueblo iba rumbo a la tierra prometida, ¿dónde estaba Dios? Dios estaba con ellos, iba en una nube de día que les cubría para que el sol no les fatigara en el desierto. Y luego una llama de fuego de noche para alumbrarles el camino allí en la oscuridad. Entendemos entonces la pregunta que se hacen muchos hoy. ¿Dónde está Dios en esta pandemia? Esa pregunta me la hicieron a mí. Y podemos entender nosotros que en esta pandemia Dios está con usted y Dios está conmigo, dándonos fuerza, dándonos poder para resistir y confiar cada día de todo nuestro corazón en el Dios de amor y misericordia. ¿Dónde estaba Dios cuando Pablo se encontraba en peligro en alta mar? Estaba allí en la embarcación junto a Pablo, su hijo, cuidándolo y defendiéndolo. Entendemos nosotros dónde estaba Dios en la enfermedad del apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo llevándose sus dolores y dándole fuerzas para seguir adelante. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Estaba al lado de Pablo, cual médico de planta, para librarlo, guardarlo. ¿Dónde estaba Dios cuando Job pasaba por tremenda prueba de enfermedad y donde todo le había sido quitado por el enemigo? Dios estaba con Job, su hijo, fortaleciéndolo en tiempo de prueba. Y vemos que le devolvió a Job mucho más de lo que tenía, mucho más de lo que Satanás le había quitado. Como podemos ver nosotros que Dios no nos deja. Él siempre está a nuestro lado. Muchos ven a Dios como último y débil recurso. Después que han buscado por todos lados, ahora recién acuden a Jesús. Podemos entender que en esta pandemia, ¿dónde está Dios? Conmigo, con usted y con todo el mundo, y en su soberanía, haciendo lo que Él desea. En su voluntad, todas las cosas están perfectamente hechas. De modo que entendemos nosotros ahora que Dios nos está cuidando. Podemos comprender que Él provee hoy día nuestras necesidades. Nos da la fuerza y la gracia. Él nos cuida como la gallina a sus polluelos. ¿Se acuerda que se lo dijo? Desde el monte se lo dijo. Allí a Jerusalén, como la gallina a sus polluelos, quería cuidarlos, pero ellos
no quisieron, no se dejaron cuidar por nuestro Señor Jesús. Dios está guardándonos en esta instancia difícil bajo el abrigo del Altísimo, para morar a la sombra del Omnipotente. Por eso los hijos de Dios no nos desesperamos ante ninguna circunstancia, porque Dios está con nosotros. Así como estuvo con Daniel en el foso de los leones, así como estuvo con Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego, así como estuvo con Jeremías en el pozo lleno de lodo, así está con usted y así está conmigo, porque nosotros somos sus hijos y Dios nos guarda y nos libra cuando estamos en algún peligro. En Josué 1:5 nos dice a todos: no te dejaré ni te desampararé. En las Sagradas Escrituras hay valiosas promesas de Dios para nuestra vida y nosotros tenemos que creerlas, porque son promesas para los hijos de Dios. Leemos en Mateo 18:20. Dice: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Cuando nos reunimos con hermanos, cuando estamos en el templo, tenemos plena seguridad que Dios está en medio, porque Él lo dijo. Y lo que Él ha dicho siempre se va a cumplir. Todos los hijos de Dios debemos tener hoy la plena seguridad que Dios está a nuestro lado. A través del desarrollo de este tema, las preguntas han sido reiterativas. ¿Dónde está tu Dios? ¿O dónde está Dios cuando más lo necesitamos? Ahora quiero yo hacerle una pregunta a usted. Y la pregunta no es ¿dónde está Dios?, sino la pregunta es ¿dónde tiene usted a Dios? Bendito y alabado sea el Señor. ¿Solo en el pensamiento? ¿Colgado en la pared en una imagen? ¿Lo tiene en una cadena que lleva en el cuello? ¿Lo tiene en un crucifijo? ¿En una imagen de Jesús crucificado? ¿Dónde lo tiene usted? Que a veces se pregunta y dice: ¿dónde está Dios en este momento? Él lo tiene todo bajo su control. ¿Dónde lo tiene usted? ¿Lo tiene en una gruta, en el patio de su casa, afuera? ¿Dónde tenemos que tenerlo? Muy dentro de nuestro corazón, para que nos dé sabiduría para resolver los problemas que se nos presentan a diario, de manera que podemos entender que teniéndolo en nuestro corazón, tenemos seguridad en esta vida y tendremos la oportunidad de llegar allí a la presencia del Dios
que nos ha guardado y que nos ha cuidado siempre. En esta tarde, gracias a Dios, porque Él que está en nosotros, en este momento nos guía para que no nos desesperemos, no estemos estresados, no estemos enfermos, sino podamos confiar plenamente en Dios que nos dijo: no te dejaré ni te desampararé. Que Dios en esta tarde les bendiga grandemente. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias porque entendemos que usted está con nosotros. Usted está con sus hijos, guardándolos, librándolos, protegiéndolos, bendiciéndonos, amado Dios. En esta hora sea su nombre bendito y glorificado. Bendiga a cada uno de aquellos que han prestado oídos a la palabra de Dios y que sean llenos de confianza y seguridad, porque si usted es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Amado Dios, bendiga a todos aquellos, Señor, que escuchan en sus hogares, aquellos anónimos, Señor, bendiga sus vidas, su familia. En esta hora le damos gracias por todas sus bondades y misericordia, porque dentro de nuestro corazón hay una gran esperanza que usted estará siempre a nuestro lado. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.